Hola, buenas tardes en este jueves, que ya estamos aquí de nuevo en el programa de Sexprésate. Y dentro de quiero primero que nada agradecerles por los mensajes que sí recibí, las llamadas también y los demás mensajitos para desearme que esté mejor. Quiero decirles que esa grabación fue la semana después y hubo una semana que no grabé, entonces realmente ya pasó el tiempo, digamos, suficiente, estoy mejor, como lo puedes observar, ya no traigo el collarín, aún estoy en cuestiones de recuperación, pero les agradezco principalmente que hayan estado ahí al pendiente también por sus buenos deseos. Ya estoy mejor y podemos continuar, que esa es la intención. Lo que más me gusta de todo esto es poder estar con ustedes en los programas y poder compartir. El tiempo se va volando. Estamos terminando casi de las casi últimas semanas de septiembre, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en el pozole y las posadas, ¿no? Entonces, con la semana pasada lo que sucedió fue que terminamos al respecto de los temas de sexualidad a lo largo de la vida, las diferentes etapas de la vida. Te invito a que lo puedas recorrer. Si no los viste, creo que todos valen la pena, puesto que ya sea que los hayamos vivido, estemos acompañando a los más chiquitos, o sea una etapa posterior las que vamos a estar viviendo, incluso las que vivimos actualmente. Por lo que me parece que son las que más nos pueden servir, las que más me piden. Entonces te invito a que las puedas revisar. Las de la semana pasada terminamos con. Hoy no quiero hablar de un tema de sexualidad, tal vez tenga que ver un poco con lo que también pasó, pero más allá de eso, mi intención es poder hablar más para las personas que están enfrentando situaciones de duelo o de pérdida, dada las circunstancias que hemos estado viviendo, como es la cuestión de la pandemia, o el hecho de algunas otras circunstancias, porque es algo que ocurre todo el tiempo, el hecho de que las personas mueran o fallezcan, y que no solamente por la pandemia han muerto. O sea, ubico y conozco varias personas que han enfrentado procesos de pérdida por enfermedad, no tanto ahorita por accidente, que agradezco que no sea yo una de ellas. Y sin embargo, de todos y de cualquier manera, sigue habiendo, digamos, estos procesos de pérdida. Aún así, hay personas que sí están enfrentando las pérdidas debido a la pandemia, y que me parece que es un tema muy pertinente para poderlo platicar. No lo he platicado en ninguna de las otras sesiones, ningún otros momentos, por los que creo que hablar no solamente de la vida, como estábamos hablando hace unas semanas en temas de sexualidad, sino también hablar de lo que acompaña la vida, que es la muerte. Y es así que en este primer momento lo que voy a comentarte tiene que ver con una autora que me gusta mucho, se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es ella quien empieza a definir el duelo como un proceso, y es la primera que empieza a hablar al respecto. Elizabeth Kubler-Ross tiene varios libros que te puedo recomendar ampliamente, justamente inclusive lo que sucede con sus libros y con el estudio del tema de la muerte es que te da otras perspectivas de la vida, ¿no? Curiosamente, lo que hace Elizabeth es que empieza a acompañar a personas en sus procesos de muerte, y en ese sentido empieza a darse cuenta tanto las personas que están enfermas mientras van pasando por el proceso hasta llegar a la muerte, como las personas que les acompañan, que son los familiares, pasan por procesos muy similares. Es así que ella empieza a describir justamente este proceso que le llamó duelo, ¿no? Que tiene que ver con doler, y que el duelo se deviene por una pérdida. En estos diferentes libros que ella va mencionando acerca del proceso de la muerte y del morir, por ejemplo, es uno de sus libros, ella lo que va mencionando justamente primero es esta teoría que empieza a estructurar al respecto de la pérdida, y más adelante también va hablando justamente de las diferencias y las perspectivas al respecto de la vida, y que en ese sentido me parece que tendrá, y en mi opinión también tiene un análisis también muy existencial al respecto, porque de alguna manera es darte cuenta que las diferentes vidas, algunas parecieran tener más sentido que otras, y no es que realmente sea dado por alguien o porque
así Dios lo quiso, por así decirlo, mucho tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestra vida y el sentido propio que le damos. Seguramente para las personas que son religiosas estará dado también de la mano de un ser divino. Sin embargo, más allá de estudiarlo desde esta manera, que también es válido, la intención es justamente poderlo ver como un proceso humano. Y en ese sentido, el poder revisar lo que significa una vez que sabes que tienes el final cerca, hace que la vida cobre otros sentidos. En ese sentido, lo que estamos ahorita revisando y lo que estaremos comentando justamente es cómo una vez que la persona se ha ido, haya sido de manera de enfermedad o haya sido de manera, digamos, como de alguna manera como muy rápida, ¿no? No haya sido un proceso, sino que se haya dado de manera abrupta. De cualquier u otra manera nos preguntamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos dejó, y nos quedamos con esta sensación y este sentido de ausencia, ¿no? Me gustan mucho las palabras de uno de los que fueron mis maestros, ¿no? La presencia de la ausencia que hace clara el sentido del fallecimiento, el sentido de falta alguien, falta algo en mi vida. Y en ese sentido, eso es justamente lo que se conoce como el proceso de duelo. Entonces, un poquito como entrando en tema y hablando de, quiero como quitar primero algunos de los mitos al respecto del duelo, ¿no? El duelo sabemos que puede, para empezar, dependiendo del tipo de pérdida y lo significativo que haya sido esta relación o esta persona para ti, puede llegar a durar desde 1 año a 2 años. Y es decir, puede durar 1 año, 1 año y medio y demás. Las pérdidas más ligeras, que por algún sentido no estaban tan cercanos con nosotros y no los percibimos tanto, no nos cambia tanto la vida, sabemos que ellos ya no están con nosotros, pero tal vez no los frecuentábamos tanto, tal vez nos encontrábamos 1 o 2 veces al año, cosas por el estilo, a veces pueden durar un poquito menos. Sin embargo, un proceso que comúnmente lleva este proceso de dolor que se siente de la pérdida y reestructuración de la vida, dado que fuera una persona mucho más cercana, mucho más acompañante y que te cambia muchas de las cosas que tú estabas realizando, viviendo, se habla de 1 año a 2 años. Y el término del duelo no solamente aplica para la muerte, también aplica para cuando terminamos relaciones en las cuales, aunque la persona no haya fallecido, pues haya cambiado el hecho de que vivíamos juntos o estábamos juntos, nos separamos, y estos procesos de duelo pueden ser de pareja, ¿no? Cuando nos separamos, divorciamos o simplemente termina la relación, o también, por ejemplo, cuando nuestros hijos se van de casa y que era algo que teníamos una rutina, una forma, una manera de ser aquí en conjunto, y de pronto los días pasan y la persona ya no está ahí con nosotros y se va alejando poco a poco. También lo podemos vivir en pérdidas de amistades que no son muy significativas, amigos o amigos tal vez desde la infancia con los que por algún motivo dejamos de estar cercanos, tenemos alguna discusión o nos retiramos de esa relación o cambia incluso de país, se va por trabajo, lo que fuere, y entonces podemos enfrentar todos este proceso, porque al final el duelo tiene que ver con la pérdida y las etapas posteriores a la pérdida en las que se vive este dolor, y podemos pasar por varios. Entonces, primero, es importante saber, y esa es una de las primeras mitos que recorre el proceso cuando las personas mueren, es que pareciera que la mayoría de las personas quisiera que retomaras prontamente tu vida y que quisieran verte otra vez feliz, contenta, contento, como si no hubiera pasado esta pérdida. Algunas personas podrán superarlo más rápido, dado que tal vez el vínculo era diferente, ya sea porque había mayor distancia, porque no compartían, aunque estaban cerca físicamente, no compartían tanto. Incluso pues haya personas que les puede hacer hasta indiferente si no era un vínculo siquiera significativo. Sin embargo, para las personas que sí estuvieron ahí, que sí formaron vínculo con esa persona, ese vínculo a final de cuentas es mucho más importante, mucho más fuerte. Y desde ahí que los de alrededor puedan decir, pues ya supéralo, o mira, o sea, a veces pasa, por ejemplo, que se muere la abuelita o el abuelito, y quien más lo sufre es el nieto, ¿no? Y entonces los que están en medio, que son los propios hijos, ¿no? Ya pareciera que estén más tranquilos, y es los nietos los que lo están sufriendo, y es, mira, pues ni siquiera tu papá, ni siquiera tu mamá está sufriendo tanto por la pérdida, ¿no? Ya así como que
como que ya no te aferres tanto, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que a rato se dicen a las personas que están dolientes por la pérdida. Quiero que sepas que cada persona y cada uno y cada una tiene su propio proceso, que eso no es un proceso establecido y que si a algunas personas por algún motivo puede serles más sencillo pasar por ese proceso o no tan doloroso, si a ti te está costando trabajo, eso solo habla de lo fuerte que era este vínculo y de lo importante que era para ti. Pudiera parecer incluso que tal vez ni siquiera pasaban tanto tiempo juntas o juntos, pero si ese vínculo fue muy significativo, no importa. Hay personas que dicen, ay, pero ni siquiera lo ibas a ver o ni siquiera la ibas a ver y ahora resulta que te está doliendo y cosas por el estilo. Hay mucha crítica y que pareciera que todo este tema del dolor es un tema que es lejos de ser un tema para acompañar, muchas veces es un tema para criticar. Y en ese sentido, a veces tenemos poca tolerancia al dolor de las demás personas, ¿no? Que pueden surgir desde varias circunstancias, algunas de ellas tienen que ver con poca tolerancia a ver sufrir también a las personas que sí están pasando por el duelo mucho más fuerte, y dentro de ello pareciera que la herramienta que pueden presentar o querer tener es minimizarlo, ¿no? Como si no fuera algo tan fuerte o tan importante o algo más fácilmente superable. Quiero por eso decirles a las personas que están enfrentando estos procesos justamente que tienes todo el permiso y darte toda la chance de hacerlo a tu tiempo y a tu manera y a tu forma, que no hay un camino establecido y que no se trata de que tengas que superarlo. Eso no es el final de este camino realmente. Tiene que ver mucho más con una integración, con una sensación de que esta persona tuvo un sentido para mí, para mi vida, y de alguna manera desde esta cuestión también me acompaña aquí, ¿no? Eso es lo que se va logrando con el proceso de pérdida, pero que en un primer momento no ves, aunque sabes que te dejó cosas positivas, no es algo que tú ves como, ah, sí, ya lo siento aquí. Lo que sientes realmente es este hueco, este vacío en tu vida, y que aún y a pesar de que tal vez no lo veías diario, ahora resulta que después de la pérdida piensas todos los días en él o en ella. Todos los días te levantas con la idea de es real que esto pasó, ya no está conmigo, y todos los días tal vez sientas este agujero en el estómago, en el corazón, en el que te recuerda que esto es una realidad. Eso es parte del proceso de pérdida, eso es parte del duelo. Justamente por eso es que lo fue describiendo como un proceso que, te digo, llega a durar inclusive hasta 2 años, por lo que correr no es necesario, no es algo que puedas realmente, que te vaya a servir. Y lo segundo, uno es esto, como en términos de que no duela tanto, ese es uno de los primeros mitos, y lo segundo es la idea como de que lo vas a tener que soltar, la idea de que se tiene que superar, la idea de que con el tiempo ya no tiene que doler absolutamente nada, y eso también es un mito. Algo que sucede es que aprendemos a vivir con la ausencia de las personas que más amamos, más eso no significa que nunca más nos vuelva a doler o que ya no lo recordemos o ya no nos duela. Muchas veces pasan otros momentos en la vida en el que volvemos a tener el contacto y que nos vuelve a doler, ¿no? Cuando sucede, por ejemplo, cuando las personas se casan y fallecieron sus padres, claro que ese es un momento de mucha alegría, pero que claro que te hubiera gustado ser acompañada o acompañado por aquellos a quienes amas, ¿no? Y que es un momento en el que puede volver a doler, momentos significativos en la vida, a veces el nacimiento de un hijo, de una hija. Es un momento de mucha alegría, pero también un momento que te recuerda que no está ahí esa persona especial que te hubiera gustado acompañar. También en otros momentos, tal vez cuando son momentos de vulnerabilidad, ¿no? Cuando me siento triste, cuando siento que ahorita me fue mal en el trabajo, tuve alguna cuestión importante que tal vez me despidieron, no sé, y ahí es cuando vuelves a sentir que tu padre o tu madre o quien sentías esta sensación de protección ya no está y que te gustaría que estuviera, ¿no? Entonces, es por poner ejemplo con los padres, pero también puede pasar con la pareja, con las amistades, ¿no? Es como, ay, en esta fiesta me hubiera acompañado, hubiera estado aquí, en tal fiesta me hizo este otro regalo, y claro que te acuerdas de las personas que han sido significativas para ti. Es así que el segundo mito al respecto de que deja de doler es más bien vivimos con la ausencia, y no es que deje de doler, y en algunos momentos de todos modos volvemos a sentir esa presencia de la ausencia, el hecho de que esa persona no está.
Eso es parte, digamos, de todo este proceso. Ahora sí podemos hablar, entonces, que eso también quiero la sesión del día de hoy y la de la siguiente semana retomar y seguir platicando, porque me parece que es un proceso y un tema para acompañar, para poder digerir, para poder vivir, para poder soltar, para poder estar ahí, ¿no? Es algo que te hace completamente humano, que te toca hasta las fibras más sensibles. Y en ese sentido, después de quitar estos dos grandes mitos, como el hecho de que se tiene que superar o como el hecho de que no te debería doler tanto incluso actualmente, como el hecho de en el futuro como si ya no tuviera que doler o se tiene igual que haber quitado, esos dos son realmente mitos. Podemos empezar ahora sí a platicar, apenas empezar a esbozar, que Elizabeth, y esas las vamos a ir platicando más a fondo en la que sigue, Elizabeth habla específicamente de 5 etapas por las que pasamos, incluido, te decía, la persona que puede estar en el proceso de fallecer, y cuando son procesos más largos, Elizabeth acompañó principalmente procesos de cáncer, por lo que es diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente en 15 días puede ser que la persona haya fallecido y que en ese sentido no pasó por todas estas etapas en 15 días porque aún estaban apenas empezando a asimilar lo que estaba pasando cuando tal vez se dio la muerte. Entonces, estas 5 etapas que también las comenta en el proceso de morir para las personas que estaban enfermas, eso aplica más para las personas que tuvieron un proceso como de cáncer y que eso transcurrieron varios meses en los que pudieron ir asimilando varias de las cuestiones de la enfermedad. En el caso de las personas que quedan alrededor y que viven más el proceso de la muerte cuando ya fallecieron, cuando ya falleció, estas 5 etapas sí aplican de la misma manera y que te digo, entonces vuelven a tener, estas 5 van pasando y no es como que una etapa inicie y luego termine la otra. O sea, que pase una, pase la otra y entonces así como que se van cortando. De hecho, más bien se van como entrelazando una con la otra de tal manera que puedes ir viviendo como a ratos una cuestión y a ratos la otra. De la misma forma, estas 5 etapas que tienen que ver como 5 emociones, digamos, fuertes, no todas son emoción, pero digamos como si fueran 5 emociones, también las puedes ir viviendo durante varios momentos dentro de la otra etapa, ¿no? O sea, no solamente esta y la que sigue, sino que en algunos momentos puedes vivir la que sigue. Te pongo un ejemplo. Las 5 etapas, la primera es la etapa de negación, la segunda es la etapa de la ira, la tercera es la etapa de la negociación, la etapa de la depresión es la cuarta y la quinta la de aceptación. Sí, tengo mi acordeón aquí en la computadora. Y que en ese sentido, estas 5 etapas, te decía, no es como que nada más estés entre la negación y la ira, sino que a ratos tal vez por algún momento y por algunos pequeños momentos puedas sentir como una cierta relajación del dolor y con un cierto grado de aceptación, aunque al día siguiente otra vez estés más triste. También es importante decir que no es completamente lineal, no es que vas de una a la otra y ya no te regresas hacia atrás. Inclusive puede haber días más tristes, días más tranquilos, días más serenos, días otra vez que volvieron a doler mucho más, etcétera, etcétera. Y eso es parte del dinamismo que conlleva los procesos humanos. Nunca somos ni lineales, somos multidimensionales realmente y nunca vamos solamente hacia adelante y no significa inclusive que es hacia allá, hacia donde tienes que hacer ni forzar tampoco el tema. Si te gustan estos temas, hay un libro que a mí me gustó mucho, que en su momento no es que pudiera ubicar que estaba viviendo un duelo, pero me sirvió mucho para entenderlo, que también es bastante comercial, es un gusto culposo porque creo que hay otros teóricos, Kubler-Ross de las fuertes en estos teóricos, pero alguien que desglosa este tema de manera más digerible para todas las personas también es Jorge Bucay. Él pone varios tomos juntos y dentro de ellos es hojas de ruta y estos tomos se pueden conseguir así como hojas de ruta o se puede conseguir solamente la ruta que no me acuerdo, es un nombre específico, pero tiene que ver con el duelo, es como la ruta de la pérdida o algo por el estilo. Y justo en aprendí justo esto que te estoy comentando, la posibilidad de darte oportunidad de vivirlo y de atravesarlo como lo puedas atravesar. No se supone que tengas que salir así, ¿no? Resplandeciente, bien arreglada, sintiéndote wow, con un retorno y renovación de la vida.
no se supone que tengas que salir de esta manera. Muchas veces tenemos expectativas irreales acerca de los procesos y de cómo tendríamos que ser, y eso, lejos de ayudarnos, siendo bien honestos, nos jode el camino, porque lo que sucede es que vamos viviendo una tras otra sintiendo que no tendríamos que estar sintiendo lo que sentimos y juzgándonos mientras lo vamos atravesando. Probablemente y de todas formas lo vivamos, sin embargo la diferencia será si nos podemos nosotras mismas, nosotros mismos acompañar, apoyar, abrazar, incluso también rodearnos de las personas que nos puedan comprender, a que dado nuestros propios prejuicios acerca de nosotros, nuestras propias recriminaciones, lleguen otras personas, también lo hagan y entonces nos unamos esa otra persona y yo a criticarme a mí misma, a mí mismo, porque no tendría que estar así o porque no sé qué me pasa o porque no, bla, 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 ¿no? O sea, como enjuiciando y criticándome de mi propio proceso. Entonces, en ese sentido, por eso es el libro que te menciono de hojas de ruta, que se me olvide la ruta específica, porque también lo puedes comprar por separado el libro, de cuando habla de la pérdida. Jorge Bucay explica mucho este proceso de la posibilidad de darte chance, de no correr, de tratarte bien. Digo, algo que me gusta decirle a las personas cuando están en esto y que ya lo están viviendo, ¿no? Es como si ya está doliendo, no te trates más mal, no te hagas sentir más mal de lo que ya duele, de por sí duele, como para que todavía te critiques. Puede ser que afuera algunos no entiendan y critiquen, pero creo que eso será menos doloroso que cuando somos nosotras mismas o nosotros mismos que nos lo creímos y que dado eso nos estamos criticando a nosotros mismos porque creemos que estamos llevando mal esto y que no tendría que ser de esta otra manera, ¿no? Es mejor cuando nosotros mismos lo entendemos y a veces tenemos que enseñarle a las personas que nos acompañan. Muy por el contrario, es yo lo entiendo y entonces me lo permito y le enseño a las personas que están alrededor que me tengan paciencia, que esto va a ser un proceso que vamos a superar y que voy a superar, pero que sí necesito dolerme un rato y que sí necesito estar bien acompañada, poder llorar, poder enojarme, poder a ratos parecer que no pasa nada, ¿no? Y que puedan saber que todas estas diferentes expresiones son parte del mismo proceso, porque a veces te ven bien y piensan que ya lo superaste y que ya no deberías sentirte mal al día siguiente, y resulta que al día siguiente te encuentras algo que te dejó y vuelves a llorar todo el día y sentir otra vez la tristeza a más no poder, ¿no? Entonces, eso es parte de los procesos. Ahorita mi intención era esta introducción acerca de qué es el proceso de duelo, quitando algunos de los mitos, y lo que vamos a hacer la próxima sesión va a ser el próximo jueves. Vamos a hablar justamente, definir específicamente estas 5 etapas para poderlas ubicar, conocer y saber cómo se van viviendo y podamos podernos acompañar o poder acompañar a aquellas personas que puedan estarlo enfrentando. Entonces, para mí es un gusto estar contigo el día de hoy, de verdad, lo agradezco. Y voy a estar y espero estar la próxima semana contigo, ¿vale? Que pases bonito día, nos vemos hasta el próximo jueves. Bye, bye.